Congresista Aramayo. Muchas gracias. Es importante saber que usted advertía, de acuerdo a sus posibilidades, que no se contrate con esta empresa. Pero como usted conoce en la administración pública y en los sistemas de administración pública, no hay alertas verbales. Existen escritos, o uno puede tener mecanismos, recursos para advertir controles previos, y usted tenía una condición en la que era posible hacerlo. Si yo percibo que algo no está bien y no tengo capacidades resolutivas dentro del aparato público, ciertamente mis capacidades serán restringidas o limitadas, pero usted era jefe del gabinete de asesores. Gracias, Presidenta. Señora Blume. Por su intermedio, Presidenta, la congresista Aramayo, cada vez que yo podía, decía que no contraten con Odebrecht. ¿Y por qué usted no ha estado acá? Porque nosotros ganamos el famoso caso de Marca 2, en que le ganamos 22 millones de dólares con el presidente Kuczynski, cuando era ministro de Economía, y como yo vi cómo actuaron allí, cuáles fueron las artes que utilizaron, para mí eso me quedó grabado y nunca quise trabajar con esa empresa. Pero, congresista Aramayo, usted es testigo de que todo el Perú trabajaba con Odebrecht. Todo el Perú iba a las feyoadas. Usted saque un video de las feyoadas y va a ver cómo muchísima gente asistía a ellas. Dentro de estas personas, autoridades de muy alto rango del gobierno, diría que hasta presidentes de la República. Sí, congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, entonces queda claro, como vuelvo a señalar, tenía un sueldo de asesora, pero hacía las veces de secretaria, porque usted, como muy bien ya lo ha señalado mi colega, tenía la capacidad de alertar. Y es importante que nos pueda decir qué es lo que usted sabía de Odebrecht, qué es lo que usted conocía, y por ello hubiera preferido, como dice, que nunca el Estado hubiera contratado con esas empresas. Y teniendo una amistad con el hoy presidente y ex ministro en ese entonces, ¿por qué no le alertó? O sea, pudo haberle dicho, le dijo algo, o nunca, solamente se quedó todas sus sospechas, todas sus dudas, se quedó en su mente y no lo pudo manifestar a ninguno de los ministros. Señora Blume. Congresista Beteta, usted insiste en que yo era una secretaria y tenía sueldo de asesora. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que en el caso de Proinversión, que era una de mis 30 labores, ¿no? Lo que hacía era un trabajo no de secretaria, y no tengo nada contra las secretarias, sino hacía el mismo trabajo que están haciendo probablemente los profesionales que están sentados aquí. Ese era mi trabajo, ¿ya? Sobre si alerté al presidente Kuczynski, el presidente Kuczynski fue quien demandó el arbitraje con Sedapal y le ganó el Estado peruano 22 millones de dólares a Odebrecht. Nadie le ha ganado esa cantidad. Y estamos hablando, congresista, de los años 2000. Esos 20 millones de los 2000 significaban mucho. Al presidente Kuczynski lo llamó el Congreso de la República para preguntarle sobre este caso, porque Odebrecht hizo que acá se le invitara al presidente Kuczynski. Y el presidente Kuczynski explicó a la representación nacional, quien estuvo de acuerdo y lo felicitó al presidente Kuczynski por lo que había hecho, ¿no? Fueron 22 millones de dólares que se recuperaron para el Estado peruano porque era una obra que no había que hacerla. Tan es así que hasta el día Presidenta, de hoy... si me disculpes, por favor, la pregunta era concreta. ¿Alertó o no alertó de sus sospechas que tenía de Odebrecht? A todo el mundo. ¿Nos podría decir qué significa todo el mundo? Le dijo al presidente, hoy presidente Kuczynski, y en ese entonces es ministro de Economía. Señora Blume. A través de la presidencia, congresista Beteta, a quien podía, le decía al ministro Kuczynski y a todo el Ministerio de Economía. Entonces usted sí alertó, pero no me contestó de lo que le había preguntado, qué es lo que sabía y le preocupaba de la empresa Odebrecht, que era
quizás no la empresa más recomendable para que pueda hacer las obras? ¿Es que sabía que era una empresa corrupta, que era una empresa que corrompía a funcionarios? ¿Nos podría decir qué es lo que sabía usted de la empresa Odebrecht? Yo lo que sabía, perdón, Presidenta, yo lo que sabía es que era una empresa que había tratado de hacer todo para ganarnos el contrato del arbitraje de Marca 2. Y no me gustaba la forma en la cual habían trabajado. No sabía que era una empresa corrupta, pero tenía esta especie de sentimiento que tiene usted como abogada. Usted seguramente ha litigado con alguien y se da cuenta que esta persona no es. Entonces yo lo que decía es, a mí estas personas no me gustan. A mí estas personas no me parecen serias, no me gustan. Yo no sabía nada de coimas ni corrupciones, porque si yo hubiera sabido de coimas y corrupciones, yo lo hubiera denunciado. Sí, por su intermedio, Presidenta, nos podría decir, usted ha manifestado que alertó sobre, digamos, el tema antes de la firma del IRSA. ¿Nos podría decir qué es lo que usted alertó al ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y hoy presidente de la República, y si asimismo esta advertencia lo hizo al expresidente Alejandro Toledo? No antes de las IRSAs. Cuando fue lo de Marca 2, le dije al ministro Kuczynski y al ministro Jaime Quijandía, hoy fallecido, que fueron los dos que siguieron los procesos, que a mí no me gustaba nada la gente de Odebrecht y que me parecía que no eran personas correctas para hacer negocios. Nada más. Y al presidente Toledo, por supuesto, no le dije nada porque yo no tenía nada que decirle al presidente Toledo. Lo que yo sí le puedo decir a usted es que si a mí me hubieran dicho, tú, Cecilia Blume, ¿es un negocio con ellos?, te hubiera dicho, de ninguna manera, ¿no? Pero como usted comprenderá, estos no son negocios donde usted escoge quién es el postor. El postor viene, se presenta, califica y se gana la licitación. Y si allí no había nadie que les hubiera demostrado corrupción, el tiempo me dio la razón. Pero el tiempo me dio la razón a partir de que los Estados Unidos y Suiza fueron los países que encontraron corrupción. Yo le voy a contar una anécdota. Hace muchísimos años yo conocí a un ciudadano israelí que me dijo, hablando de Odebrecht, yo le comenté que no me gustaban nada, y me dijo, mira, me dijo, cuando nosotros en Israel, en Tel Aviv, estamos en un concurso con ellos, o nos retiramos o no nos presentamos. Pero nunca competimos con ellos. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Entonces, lo que queda claro es que usted sí alertó alertó al entonces ministro de Economía, hoy presidente, de que no deberían de firmarse posiblemente este contrato de los IRSAs, porque las empresas brasileñas Odebrecht no garantizaban, ya que tenían una procedencia dudosa, que no jugaban limpio y por ende podrían ser corruptas en ese entonces. En su intuición como mujer, usted consideraba eso, pero lamentablemente no le hicieron caso, eso podríamos decir, o sea, no tomaron en cuenta su advertencia. Señora Blume. No, señora Beteta, no, congresista Beteta, con todo respeto, a pesar de que mi intuición femenina sí me lo decía, no alerté en el momento con las IRSAs. Yo lo alerté antes, en el tema de Marca 2. Yo vine acá al Congreso el día que se discutió el tema de Marca 2 y los vi actuar. Y no lo hice después. O sea, uno alerta una vez, alerta dos veces, pero uno no está. Usted, estoy segura que en la vida ha tenido algún jefe, ¿no? Y como usted bien dice, nuestra intuición femenina, a mí se demoraron muchos años en darme la razón. Y cuando me encuentro con muchos amigos míos, ahora me dicen, ¿qué razón tenías? Congresista Beteta. Por su intermedio, Presidenta, nos gustaría saber qué expresamente usted le dijo al entonces ministro de Economía respecto de las empresas Odebrecht. Por su intermedio, señora Presidenta, señora Beteta,
Le dije que no me había gustado cómo habían procedido en el arbitraje. Nada más. Y que a mí no me daban buena espina. Nada más. Ahora, obviamente yo no tenía pruebas, pero usted sabe que a veces a las mujeres no nos toman tanto en cuenta cuando decimos esas cosas. Y como le digo, la vida ha hecho que yo después de 12 años o de más, porque esto fue mucho antes, incluso esto fue hace como 15 años, salga en el periódico, ¿no? Le estoy sacando la cuenta desde Marca 2, salga en el periódico esto, ¿no? Ahora sí le quiero decir una cosa y se lo quiero reiterar. Yo nunca quise trabajar para ellos, a mí me ofrecieron trabajo varias veces. Nunca quise ir a sus felloadas, nunca fui a su embajada. A mí me tenía eso siempre preocupada, no me gustaba tener ninguna relación. Congresista Beteta. Sí, usted ahora se arrepiente posiblemente de no haber insistido, al menos haber logrado que el entonces exministro pueda escuchar, ¿no?, lo que usted tenía, esa preocupación porque tenía sospechas que esas empresas eran corruptas. Usted ahora, de todo lo que ha ocurrido, puede hacer algún mea culpa de quizás pudo, como asesora que tenía toda la capacidad de alertar y no lo hizo. Señora Blume. Congresista Beteta, yo desafortunadamente no tenía pruebas. Entonces, sin pruebas, ¿cuánto es lo que uno puede decir? Uno puede decir, no me gustan estas personas, no me parece que han actuado correctamente. A mí no me gustarían. O sea, tengo esta cosa, o sea, no me gustan, no me parecen transparentes. Pero de ahí que le digan, bueno, pero han participado en la licitación, han ganado, han puesto la carta de garantía, han puesto las fianzas, han construido. ¿Y qué les puedo seguir diciendo yo? A mí no me gustan. Tengo un feeling contra ellos. O sea, ¿qué me van a decir? Como usted bien sabe, congresista Beteta, a veces a las mujeres, por este feeling que tenemos y donde no nos equivocamos, porque usted lo primero que ha dicho es eso, ¿no? Pero de ahí, más, ¿qué cosa? Es como que usted hable con el presidente del Congreso y le diga, mira, este fulano no me gusta, pero ¿tienes pruebas contra él? No. Entonces... Sí, la pregunta no me ha respondido en el sentido de que usted se arrepiente de quizás no haber logrado de alguna manera persistir con el ex ministro con quien tenía mayor confianza y no con el presidente y quizás con los otros ministros, evitar que este contrato le hayan facilitado por todos los caminos que ya hemos visto en el transcurso de toda la sesión y de todo lo como ha venido ocurriendo a las empresas Odebrecht. Señora Blume. Por su intermedio, señora presidenta, no me arrepiento, porque primero Odebrecht tenía un montón de contratos de antes, ¿no? Y simplemente era la opinión que yo personalmente tenía sobre la empresa. Yo ya se las había dicho, no solamente a él, sino a cuantos amigos míos querían escuchar. Incluso, le voy a hacer una confesión, mi hijo, que es ingeniero, en algún momento me dijo, quiero trabajar en Odebrecht, y yo le dije, antes muerta. Gracias, congresista Beteta. Precisiones que son necesarias porque tienen que ver con los objetivos que también se buscan acá, que son responsabilidad política, no solamente la ruta del dinero y las coimas. Gracias. Usted ha hablado de la ley 28.214 y la ha hablado en extenso y ha hablado del rol del Congreso, esa ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional. Nosotros hemos analizado esta ley y su alcance y por eso mismo es que no debemos perder de vista algunos aspectos, como los siguientes, ¿no? ¿Quién eligió el mecanismo permisivo mediante el cual se ejecutó este proyecto? Fue el Consejo Directivo de Proinversión a través del acta de la sesión 86 del 3 de diciembre del 2004. Ahí se da el mecanismo permisivo, sesión 86. Perdón, ¿cuál es el mecanismo permisivo? El que abre candados, el que determina
liberación de exoneración del SNIP, el que hace que aquellos candados que se tienen normalmente en el ciclo de un proyecto puedan saltarse y por lo tanto agilizar plazos, y además determina que se dé en concesión este proyecto. Los plazos, el establecimiento de las bases, la conducción del proceso y sus modificaciones estuvieron a cargo del Comité de Proinversión bajo la supervisión del Consejo Directivo de Proinversión. El mecanismo excepcional previsto en la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública para la exoneración del SNIP fue solicitado por Proinversión, es cierto, pero fue refrendada por el MEF y el MTC, corresponde de acuerdo a ley, refrendada. Se supone que tuvieron que hacer los análisis para refrendar. Mediante la ley 28670 se convalidaron los actos de entrega en concesión y se impidió el control posterior de la Contraloría General de la República respecto del proyecto IRSA Sur. Allá hay una ley que fue suscrita por el presidente del Consejo de Ministros, entonces el ahora presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y por el presidente de la República, Alejandro Toledo. Esta ley tampoco hay que perderla de vista, la ley 28670. Por ello, si bien esta ley le otorgó un determinado estatus a este proyecto, los actos que habrían materializado su ágil ejecución y las prerrogativas que tuvieron participación específica de quienes tenían la facultad en la toma de decisiones. Le pregunto sobre este tema, atendiendo a que usted era jefa del gabinete de asesores, si usted tuviera que indicar el principal gestor para la materialización de este proyecto, ¿a quién señalaría? Al presidente Toledo. ¿No estaría repartida la participación conforme a lo antes relatado? Porque yo le he hecho un relato de todos los actos que se han dado para que este proyecto se dé. ¿Solo es el presidente Alejandro Toledo? El presidente Alejandro Toledo. Solo él. Exactamente. Insisto, la participación no se reparte de acuerdo al nivel de responsabilidad que se tuvo en la emisión de todos los actos que le acabo de describir. O el presidente Alejandro Toledo decidía el refrendo del MEF, por ejemplo, decidía el refrendo del MTC, decidía solo el presidente Toledo. La ley, por ejemplo, esta ley, la 28670, que impide que la Contraloría intervenga, la suscribió no solamente Alejandro Toledo, la suscribió también el presidente del Consejo de Ministros. Igualmente, ¿solo sería el presidente Alejandro Toledo? Perdón, ¿estamos hablando de la ley 26870? Sí, 28670. Disculpe, estoy viendo mal. Esta ley la suscribe Marcial Ayaypoma, Gilberto Díaz y el presidente de la República y el ministro Kuczynski, pero es una ley dada por el Congreso de la República. Por favor, para ayudarle a recordar la ley. Acá la tengo. La 28670. Sí, firmada por Marcial Ayaypoma, Gilberto Díaz Peralta. Quisiéramos ver la votación en esa ley que no la tengo y que cancele, por favor, la refrenda Alejandro Toledo. Ajá. Y Pedro Pablo Kuczynski, pero es una ley del Congreso. Todas las leyes, salvo los decretos legislativos, esta es una ley. O los decretos de urgencia. Es una ley y por lo tanto habría que preguntarle al Congreso por qué dio esa ley. ¿O es iniciativa del Ejecutivo? Entonces le preguntaría entonces por qué no lo observaron como se han observado otras, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Pero en todo caso sigue insistiendo en que solamente el expresidente Alejandro Toledo era el principal gestor de la materialización de este proyecto. Presidenta Bartra, el presidente Alejandro Toledo era el principal gestor del mencionado proyecto. Se lo digo, se lo repito y se lo reitero. Correcto. De la revisión de las actas de sesiones del Consejo Directivo de Proinversión se aprecia que en su calidad de jefe de gabinete de asesores, usted participó en más de una de estas sesiones. Usted ha relatado que era parte de sus obligaciones y que asistía a todas salvo que estuviera enferma o de permiso de viaje, como usted misma ha dicho.
Usted participó en más de una de estas en las que se trataron los temas relacionados con IRSA, como también lo hemos comentado a lo largo de esta larga sesión. Entre otros, atendiendo a su participación y que además usted hizo uso de la palabra, lo hemos discutido ampliamente con el congresista Mauricio Mulder, se le consulta. ¿Quién determinaba las ocasiones en las que usted debía participar en las sesiones de consejo? Nadie, era mi tarea. Nadie determinaba, era mi tarea. Así como cada ministro tenía un asesor. ¿Cuál era el criterio para ello? Ninguno, era parte de mi trabajo. ¿En todas las sesiones usted participaba como parte de su trabajo? La pregunta es, ¿quién determinaba o cómo se determinaba en qué sesiones y en qué actos y en qué momentos usted debería hacer uso de la palabra? Usted era asesora. Y no es, como usted dice, yo me sentaba atrás y me invitaban a sentarme en una esquina y desde esa esquina yo hacía uso de la palabra. ¿Quién hacía esa invitación y por qué y bajo qué criterios? Dependiendo del tema. Si, por ejemplo, era un tema eléctrico, el Ministerio de No, Energía... le hablo de las sesiones de la carretera interoceánica. Solamente le hablo de las carreteras interoceánicas. Sí. No se olvide usted que la sesión no es de la carretera interoceánica. Hay 10 temas en cada sesión. ¿Ya? Entonces, sí, pero le pregunto específicamente por las ocasiones en las que usted ha hecho uso de la palabra en la carretera interoceánica. que parece que solamente ha sido una vez. Respóndame por esa vez, si es que parece que solamente fuera esa vez. No recuerdo. Si es que, por ejemplo, era de un tema eléctrico, como iba a decir usted, ¿quién la invitaba a participar? El ministro de Electricidad de esa entonces. Entonces, por analogía, ¿podría decir que en esa ocasión la invitó el ministro de Economía? No, por analogía podría decir que me invitó el ministro de Transportes. ¿Y usted puede recordar en este momento, ya que estamos tratando el tema, si él la invitó o sigue sin recordar nada de la sesión? Congresista Bartra, no recuerdo nada de la sesión. Lo único que recuerdo es lo que usted me ha dado a leer y muchas gracias por ello. No recuerdo nada y no quiero inventar. No quiero ni siquiera tratar de especular. Quiero ser lo más consistente posible, justamente por el respeto que le tengo a usted y a los miembros de esta comisión. ¿Cuál debía ser el alcance de su participación como observadora o además debía brindar algún aporte a los ministros integrantes del Consejo? Debía brindar probablemente aporte a mi jefe. Yo me sentaba, como se sientan acá atrás los asesores, tomaba nota y si el ministro Kuczynski necesitaba algo, me pedía que me acerque y yo le daba, así como le han alcanzado a usted documentos y cosas, le daba los documentos. También muchas veces me decía, anota esto, hazme acordar, cuando lleguemos al ministerio ves este tema, etcétera, etcétera. Yo era una asesora y dentro de mi jefe, de mi rol de jefe de asesores, presidenta Bartra, yo tenía unas 30 actividades más. No es que yo me dedicara a Proinversión, no es así. Gracias, señora Blume, por ser tan específica. El proceso de entrega en concesión del proyecto IRSA Sur fue, usted reconocerá, inusualmente muy ágil. Se evadieron incluso el cumplimiento del ciclo del proyecto del SNIP, lo que implicó que los estudios de preinversión del proyecto no cuenten con el pronunciamiento del MEF. Atendiendo a esta particular atención al proyecto, yo quisiera preguntarle, ¿se dio alguna directiva, en todo caso, del expresidente, para que esto fuera así? No lo sé. ¿Alguna otra persona o algún otro funcionario? No lo sé. En repetidas veces se ha mencionado ante esta comisión que la prioridad del proyecto fue por la demanda social. Es más, usted lo ha explicado, ya ha detallado, ya ha descrito lo llena que estaba la sesión en Palacio de Gobierno con la lista de invitados, ha ofrecido detallarla incluso y ha hablado de la demanda social existente en aquellos años. Señora Blume, ¿existió algún otro aspecto que el Ejecutivo haya analizado y desarrollado para sustentar la gran relevancia y prerrogativas otorgadas al proyecto IRSA Sur? No que recuerde. ¿La única fue la gran demanda social? Bueno, la gran demanda social se transforma en poder unir el Atlántico con el Pacífico, el poder comercial de
los estados de Acre y Rondônia. No sé si usted recuerda en esa época. El poder sacar la soya y llevarla del Brasil al Perú. Esos eran los tipos de cosas que se comían. Yo no quiero interrumpirla. Yo le sugiero, o sea, una sugerencia de las personas que más saben de esto es el señor Chilosky y el señor Taiz. Yo creo que ellos los podrían ilustrar bastante sobre este tema. Y, congresista, sobre la ley 28670 fue iniciativa del Congreso. Correcto. Las iniciativas legislativas parten de un congresista y tienen un proceso, y hay leyes en este proyecto que han tenido realmente características bastante particulares. Sobre eso seguramente usted también habrá leído, ¿no? Leyes que se presentaron, se exoneraron y de pronto se aprobaron. O sea, habría que ver qué pasó, y esa es materia también de investigación acá y lo discutimos con sus actores, no se preocupe. Estoy segura, congresista, porque también hay leyes que provienen del Ejecutivo, pero no fue este caso, ¿no? Y estoy segura, congresista y presidenta Bartra, que ustedes verán cómo se gestaron estas normas legales. Sí. Yo tengo el deber de preguntar, aún incluso cuando hay actos que no se recuerdan nada. Voy a insistir con el acta 100, porque debo dejar constancia de que no recuerda, porque los cuestionamientos igualmente deben formularse. Como Perdóneme, presidenta, sí. Yo he estado viendo las sesiones y le quiero agradecer, porque usted siempre ha sido muy respetuosa de lo que la gente recuerda. Yo he tratado de revisar bien, así como se dice, chancona, y tratar de tener todo lo posible para darle a usted todas las respuestas. Si hay algo que no me acuerdo, no es porque no quiero, sino porque realmente no me acuerdo. Pero voy a tratar de responderle en todo con la veracidad y sin especular. Gracias. Como ha mencionado anteriormente, el 27 de mayo del 2005, en el desarrollo del acta de sesión de Consejo número 100, le hemos alcanzado la copia, en la que se acordó la modificación de las bases del proceso de entrega en concesión, estableciéndose que el PAMO no sería parte del factor de competencia del concurso y en consecuencia sea un monto fijo. Además, que los postores podían presentar un pago inicial superior al máximo comunicado por Proinversión. En dicha oportunidad, usted expuso ante los ministros integrantes del Consejo la necesidad de la realización de esta obra pública. El congresista Mulder le ha llamado incluso arenga. Sobre el particular, le pregunto, si bien usted no ha podido recordar el alcance de su participación, ¿considera usted que la necesidad que usted expuso y reconoció que existía justificaba que este proceso tuviera ciertos privilegios y que el Estado asuma riesgos tan altos como el caso de encargarse del mantenimiento, desnaturalizándose, por lo tanto, el contrato de concesión? Congresista Bartra, estoy segura, y por favor pida la transcripción de la sesión de Proinversión, que yo jamás hablé del pago del PAMO. No, usted no habló del pago y del PAMO. Le estoy preguntando si usted considera que la necesidad que usted expuso la necesidad, y está en la transcripción del acta que usted ha leído. Usted expuso la necesidad. La pregunta es si considera que la necesidad que usted expuso y que reconoció que existía, la necesidad, justificaba. No estoy diciendo que usted haya expuesto la justificación. La pregunta es si esa necesidad que usted expuso y desarrolló justificaba que este proceso tuviera ciertos privilegios, como por ejemplo que el Estado asuma riesgos tan altos como el encargarse del mantenimiento, lo cual desnaturaliza el contrato de concesión. Congresista Bartra, no recuerdo. Lo que sí le puedo decir es que yo nunca haría que el Estado se encargue de un mantenimiento. El mantenimiento, justamente la teoría moderna de la construcción, es que la operación y el mantenimiento lo tenga el concesionario. ¿Por qué? Porque el Estado deja tiradas las carreteras, y esa es la verdad. Y si hoy tenemos las carreteras del Perú que tenemos, es porque hemos obligado a los concesionarios a que mantengan también. Acá se desnaturalizó en esta sesión. Dado que usted ha mencionado que fue una de las primeras personas que se opuso al proyecto Irsasur,
puesto que consideraba que si el beneficiario con este proyecto sería Brasil, ellos debían asumir los costos. Le preguntamos. En esta misma sesión, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero José Ortiz Rivera, también tomó la palabra para alentar la ejecución de este proyecto. Según consta en el acta, afirmó que las carreteras generan progreso, que permiten la unión física de regiones muy extensas, desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, es lo que dijo el ministro Ortiz.